Bueno, ¿cómo han pasado esta semana? Me parece que un poco cansados, ¿no? Porque están así como... Llega el viernes y uno le bajan las baterías, ¿no? Como cuando el teléfono ahí lo tenemos durante todo el día usándolo y las baterías ya están bajas, ¿no? No se pierdan los temas de mi esposa. Los míos se los pueden perder, pero no se pierdan los temas de mi esposa porque realmente son bien edificantes a todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y de qué manera podemos conducirnos en esto, ¿no? Y hablamos de las relaciones familiares, las relaciones entre esposos, cuáles son aquellos puntos que edifican esa relación entre los esposos, la relación con los hijos y las relaciones en la iglesia también, porque nosotros al pertenecer a una comunidad como es cada una de nuestras iglesias, las cuales somos miembros, pertenecemos a un grupo que provenimos de diferentes, los sociólogos le llaman diferentes subculturas, ¿no? Imagínense que si te pones a pensar en tu iglesia de cuántas nacionalidades diferentes provenimos, ¿no? En la iglesia donde nos toca trabajar ahora, la iglesia central del Valle de McAllen, Texas, tenemos 20 nacionalidades diferentes de nuestra iglesia, o sea, provenientes de 20 países diferentes, cada uno con trasfondos históricos diferentes, ¿no? Entonces eso hace que nuestras formas de enfrentar la vida sean diferentes, pero a su vez, a pesar de que provenimos de culturas diferentes, también cada uno de nosotros, los sociólogos, le llaman subculturas a cada una de las familias, aunque tú provengas de la misma nacionalidad, del mismo país. A ver, ¿cuántos de los que están aquí son mexicanos? Bueno, ¿cuántos son salvadoreños? ¿Cuántos son hondureños? ¿Cuántos son guatemaltecos? ¿Cuántos son nicaragüenses? No tenemos nicaragüenses. ¿Qué otro país tenemos representación aquí? Perú. Sé que hay peruanos, ¿no? Mis amigos los peruanos. Venezuela, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro país? Colombia. Cuba. Fíjense, cuando empezamos a sumar, ¿cuántas nacionalidades tenemos representados aquí? Cada uno de nosotros, si pensamos decir, bueno, los que son mexicanos, nacieron en el mismo país, hasta podríamos decir, nacieron en la misma ciudad, hasta podríamos decir, se criaron en la misma iglesia, pero provienen de familias diferentes. Cada uno de nosotros decimos a eso, son subculturas diferentes, porque a cada uno nos enseñaron a resolver los problemas de una manera distinta. Entonces, es así donde uno tiene que ahora comenzar el proceso de aprendizaje, de poder entender y comprender al otro que tiene pensamientos diferentes, tiene reacciones diferentes, y eso es lo que vamos, con lo cual mi esposa va a estar hablando, Mariela va a estar hablando durante estos días, así que no se pierdan esos temas, ¿no? Pero esta noche vamos a comenzar un derrotero y un camino de estudio de la palabra de Dios. Y si hay algo que a mí me gusta predicar es acerca de los evangelios, acerca de la vida de Jesús. Y en el último tiempo, como que he intentado profundizar un poco más el estudio de los evangelios y de qué manera Jesús actuaba y cómo Jesús reaccionaba también, ¿no? Y una de las cosas que he comenzado a hacer es, en mi culto personal, leer un capítulo de los evangelios por día. Empezando por Mateo 1 un día, Mateo 2 al otro día, Mateo 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Y ya le he dado vuelta a los evangelios una buena cantidad de veces, ¿no? Y créanme que uno cuando empieza a estudiar, toda la Biblia es apasionante, ¿no? Obviamente, y eso no estoy diciendo nada nuevo, pastor, decir, a ver qué nuevo está diciendo, no estoy diciendo nada nuevo con esto, ¿no? Toda la Biblia es apasionante, pero cuando uno profundiza en los evangelios, en la vida de Jesús, yo creo personalmente, y esto por experiencia personal, es doblemente apasionante, ¿no? Porque uno comienza a descubrir pequeñas cuestiones que a veces no las teníamos en cuenta, o a veces leemos pasajes o porciones de la Escritura que tal vez
leímos en algún momento, las conocíamos, historias que conocíamos, pero a veces el Espíritu Santo nos comienza a hablar de pequeños detalles que hasta podría parecer, aunque leímos cantidad de veces esas historias, nunca nos habíamos percatado, nunca nos habíamos dado cuenta de esos pequeños detalles que los evangelistas hablan, ¿no? Cuando digo los evangelistas me refiero a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, ¿no? No a las iglesias evangélicas, porque a veces decimos los evangelistas y nos referimos a los evangélicos. En realidad el término evangelista está incorrectamente usado, ¿no? Las iglesias evangélicas es otra cosa. Pero sí hablando de los evangelistas, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cada uno desde su perspectiva diferente cuentan historias, las mismas historias, ¿no? Lo que nosotros conocemos también cuando comenzamos a profundizar los evangelios sinópticos, ¿no? Es decir, ahí comenzando a ver cuál es la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas, con respecto a la misma historia de la vida de Jesús. Y entonces uno comienza, créanme que cuando uno comienza así, de una manera de meditación personal, ¿no? Una de las cosas que vamos a conversar juntos durante estos días es que nosotros hemos adquirido hábitos, hasta me atrevería a decir perjudiciales con respecto a nuestra meditación personal. Y a veces nos conformamos y decimos, bueno, como estoy tan ocupado, tengo solo unos minutitos nomás en la mañana, leo un texto bíblico y así me voy al trabajo porque entro temprano y trabajo muchas horas, ¿no? Tenía algunos hermanos miembros de iglesia que me decían, pastor, yo trabajo 14 horas por día, ¿no? 14 horas. No sé, ¿cuántos de ustedes trabajan más de 10 horas de los que están aquí por día? ¿Cuánto trabaja más de 12 horas? Bueno, hay entre 10 y 12. ¿Cuánto trabaja más de 14? Nadie, ¿no? Bueno, son muchas horas por día. Y a veces uno llega cansado y no tenemos tiempo absolutamente para nada. Lo mejor es tomar tiempo en la mañana antes de salir al trabajo, ¿no? Y a veces como que hemos invertido, ¿no? Y decimos, bueno, llego a mi casa y ahí me pongo a estudiar, ¿no? Y como les decía, a veces tomamos hábitos que son perjudiciales. Por ejemplo, decir, bueno, mientras voy en el carro voy escuchando un sermón del pastor Bullón, que no está nada mal, o sea, no estoy diciendo, es más, me encanta el pastor Bullón, somos conocidos, ¿no? No voy a decir amigos, pero no tengo absolutamente nada. O algún otro predicador que a ti te guste, ¿no? Créanme que es como una especie de autoengaño el hecho de comenzar a solamente meditar en lo que otras personas han meditado previamente, ¿no? Y lo vamos a ver durante estos días, la importancia de la lectura de la Biblia en vivo y en directo. No escuchar sermones de otros, no escuchar sermón de este. No, pero a mí me gusta este predicador. Está bien, hazlo también si quieres. En vez de estar mirando novela, escúchate o Netflix o series, mírate un sermón o escucha un sermón del pastor Alejandro Bullón o de algún otro. Pero nada quita el tiempo que tú y yo podamos pasar en persona con la palabra de Dios a solas, solos, y con la Biblia. Miren, hasta el teléfono no es la Biblia. O sea, tiene la Biblia, pero no es la Biblia, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes leen el teléfono. Está bien, antes que nada pero lo mejor es esto, tomar el tiempo, sentarte, tomar un lugar donde tú puedas estar verdaderamente tranquilo y ahí pasar tiempo con la Escritura, pasar el tiempo con la palabra. Es la forma como el Espíritu Santo ahora te comienza a hablar. No es lo mismo yendo de tu casa al trabajo, ir escuchando mientras vas ahí preocupado, pensando en que un carro no te choque, que el carro que está atrás, que el carro que está adelante, pensando en tu trabajo, pensando en los problemas, pensando en los niños, tienes que llevar a los niños a la escuela. No es lo mismo pasar ese tiempo que cuando tú te sientas y pasas tiempo de meditación con la palabra del Señor a solas. Lo ideal, 1 hora. No tienes 1 hora, pasa media hora. 30 minutos. No tienes 30 minutos, pasa 15 minutos, pero cuando tú empiezas a hacerlo, te vas a dar cuenta que los 15 minutos te van quedando cada vez más chicos, más cortos. Entonces empieza con algo. Y después vas a ver que poco a poco va a decir, no, 15 minutos es poco tiempo, yo necesito leer, necesito escuchar la voz de Dios y hacer como una pausa
en la mente para que el Espíritu Santo ahora te empiece a hablar. Y tú vas a ver cómo esto es un ejercicio verdaderamente. Tú empiezas a escuchar la voz de Dios y ahora empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo que se detiene tu mente en una porción, en una frase, en una palabra. A mí personalmente me encanta muchísimo pensar en los tiempos y en los espacios de la Biblia, ¿no? Y tuvimos el privilegio con algunos de los que están aquí, fuimos a Israel hace un tiempo, ¿no? Y créanme que me cambió la perspectiva de mis sermones, el ahora conocer esos lugares y conocer los tiempos que se tardaba de ir un lugar al otro, ¿no? Y alguno podría decir, bueno, a mí personalmente me ayuda mucho, ¿no? Tal vez a otro no, tal vez a otro le da exactamente lo mismo, pero pensar en eso, pensar en los tiempos, en los espacios, cuánto Jesús se tardaba de un lugar a otro y cuánto tiempo puede haber pasado y en qué momento sucede esto del ministerio de Jesús, porque no es lo mismo pensar en que esta historia sucede al principio del ministerio de Jesús o a la mitad o en los últimos días, ¿no? De paso, Elena White dice que nosotros debiéramos pasar por lo menos 1 hora por día meditando en la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra, porque fue lo que cambia la perspectiva de la humanidad, ¿no? El pecado de la humanidad, la perspectiva de lo perdido que el ser humano estaba y que ahora a partir de esa última semana donde pasan tantas cosas, cuando vamos por ejemplo al Evangelio de San Juan, 21 capítulos, ¿no? Del capítulo 1 hasta el 10 es todo el ministerio de Jesús y del capítulo 11 hasta el 21 la última semana. Fíjense, la mitad del Evangelio de San Juan está centrado, está ubicado en la última semana de la vida de Jesús. Podríamos decir, obviamente, lo más importante de todo, ¿no? Porque es lo que cambia ahora el sentido o el rumbo de la humanidad y que no es lo que nos permite la salvación, ¿no? Así que eso es lo que vamos a compartir y vamos a estudiar juntos durante estos días, ¿no? La perspectiva, como dice el título, hagan lo que Él les diga, ¿no? Y estas son las palabras que dijo María, y no puntualmente vamos a estudiar esta historia, pero sí el sentido, es decir, de qué manera nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos y en el tiempo final que estamos viviendo y en la autoridad que el Señor nos confirió como iglesia en el tiempo final de predicar su mensaje, estas palabras, ¿no? Y de qué manera las palabras de María hacia los que estaban allí en las bodas de Caná cobra un sentido especial, ¿no? María diciéndole a los que estaban allí, hagan lo que Jesús les está diciendo, ¿no? Y eso podría comenzar o debiera resonar en nuestros oídos de una manera significativa, decir, hagan lo que el Señor Jesús les dice, ¿no? Y en esta noche vamos a estudiar una historia que se encuentra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo desde el 3 hasta en realidad todo el capítulo 4, ¿no? Pero algunos textos allí principales de este capítulo 3, que es Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Pero esto fue a manera de introducción de lo que va a ser el fin de semana y de qué vamos a estar hablando este fin de semana. Así que, si les parece, podemos inclinar el rostro ahora que tenemos nuestra Biblia abierta. Y recuerden traer su Biblia mañana. Si no la has traído hoy, tráela mañana. Trae tu Biblia. La Biblia, lo mejor es la Biblia en papel. Y siempre digo que lo lindo es cuando comenzamos a escuchar las hojas de la Biblia así en la iglesia, ¿no? Dando vuelta. Y no es lo mismo que prender el teléfono. ¿Sabes por qué no es lo mismo el teléfono? Porque el diablo es sumamente astuto y tú estás conectado ahí con el teléfono, ¿sí? Y uno podría decir, pero pastor, el texto es exactamente igual. Sí, es cierto, el texto es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? El diablo es sumamente astuto y sabe que tú tienes tu teléfono prendido ahí. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando estás en la iglesia con el teléfono prendido ahí abierto? Te entra un mensaje de Facebook, ¿no? Y tú ves ahí una amiga que se fue a tal lugar y se tomó una foto ahí en la playa, no sé en qué playa puede ser o Instagram, o si eres más joven, TikTok, y te entra ahí y ya te distraes, o te entra una noticia, ¿no? Una noticia de Telemundo, tal cosa, en tu país pasó esto, o el Barça le ganó o empató con el Manchester City 3-3, Di María se lesionó,
Julián Álvarez hizo. Eso es lo que sucede, ¿no? El diablo es muy astuto y el diablo va a intentar desviar tu atención de las cosas realmente importantes, ¿no? Entonces, por eso es sumamente peligroso cuando tú te metes allí en esto. Lo mejor es dejar el teléfono de lado, tomar la Biblia, tomar tu Biblia, ¿no? Y tu Biblia debiera ser alguien que te acompañe. Miren, esta Biblia me acompaña desde que tenía 18 años. O sea, hace como 10 años que me acompaña. Hace mucho tiempo, ¿no?, que me acompaña esta Biblia. Y es mi Biblia y la tengo marcada y escrita por todos lados. Y lo bueno es que puedas tener tu Biblia y te puedas mantener en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? El tema de esta noche es los secretos avergonzantes. Y te decía, vamos a compartir la historia de la mujer samaritana, ¿no? Pero para eso quiero invitarte a que puedas inclinar el rostro y que podamos orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, ahora, Señor, en este momento tenemos tu palabra abierta y quiero pedirte que tu Santo Espíritu sea el que pueda guiar nuestra mente, nuestra atención y nuestro corazón a poder comprender el mensaje que tú tienes para darnos hoy. Señor, solamente tú y nosotros sabes cómo hemos llegado hasta este lugar. Tú sabes cómo con las preocupaciones, con los problemas, tal vez con serios problemas con los cuales hemos llegado hasta aquí. Señor, no permitas que al salir de este lugar en esta noche lo hagamos de la misma manera, sino que lo hagamos con la plena certeza, la plena seguridad que tú has estado aquí, tú nos has hablado y tu Espíritu Santo que conoce esas situaciones, Señor, pueda ser una voz que pueda hablar ante esas necesidades. Señor, entregamos este momento en tus manos de amor. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en aquellas cosas que nos avergüenzan, ¿no? Recuerdo cuando era niño, tengo una mancha de nacimiento aquí, en esta altura. Bueno, ya ni me acuerdo si es de este lado o de este lado, pero por ahí. Una mancha de nacimiento que parece como si fuese una cucaracha aquí atrás. Bien oscura, ¿no? Tal cual, así como si fuese una cucaracha, así. Y recuerdo que cuando era niño, me avergonzaba mucho esa mancha, ¿no? A tal punto que no me ponía shorts. ¿Se acuerdan ustedes que los shorts, cuando nosotros éramos jóvenes, se acuerdan en aquella época, ¿no? ¿Cuántos son nacidos en la década del 40? Del 40. No hay nadie del 40. Del 50. Del 50 tenemos. Del 60. De los 70. Ahí estamos nosotros, ¿no? De los 80. De los 90. Ya no. Eso es muy importante, ¿no? Acuérdense, siempre digo que a las damas y a los pastores no se le pregunta la edad. Así que acuérdense siempre de eso, ¿no? Recuerden que antes los shorts eran bastante cortos, ¿no? Y yo no me quería poner shorts cortos porque se me veía esa mancha y decía, la gente me va a estar mirando y se va a estar burlando de mí. Y nadie me miraba, pero era una cosa que yo tenía en mi cabeza muchas veces, ¿no? Y a veces las vergüenzas que tenemos están dentro de nuestra cabeza y no tanto en lo que la gente puede llegar a pensar de nosotros. Pero cuando hay algo que nos avergüenza, la mente automáticamente lo que procura hacer es cerrarse y ocultar aquellas cosas que nos avergüenzan, ¿no? Y tú puedes tener alguna deficiencia en tu cuerpo y que quieres disimularlo y que te avergüenza y tratas de ocultarlo, que nadie sepa, que nadie se entere y disimularlo de alguna manera. O puedes tener algún hábito que es perjudicial. O puedes tener un pecado oculto que te da vergüenza profundamente y que no quieres contarlo absolutamente a nadie, pero hay ciertos indicios que van mostrando, ¿no? A veces sucede que hay miembros de iglesia que desaparecen por algún tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos una iglesia en la cual estamos trabajando con unos 600 miembros, pero tenemos identificados las personas que vienen, ¿no?
Y cuando hay una persona que desaparece, tenemos un ministerio de la recepción, las hermanas allí registran los que vienen, los que llegan. Recién hace un ratito me mandó la hermana que está encargado diciendo, pastores, ya les dejé la lista del mes que finalizó, del mes de agosto, así que nosotros los pastores vamos checando regularmente eso, cómo están. Entonces, cuando hay un miembro que no viene por algunos sábados, le llamamos, ¿no? Y es sumamente interesante porque cuando la persona está avergonzada por algún pecado en el cual ha caído, desaparece y ni siquiera los pastores les contestan, ¿no? No contestan mensajes, no contestan llamadas. No porque tenga algún problema con la cara del pastor, aunque podría ser también, ¿no? Pero es como que nos retraemos, nos cerramos ahora, estamos avergonzados en lo cual hemos caído, ¿no? Y eso es lo que pasaba con esta mujer de la historia, ¿no? Aquellas cosas que te avergüenzan te pueden demostrar débil y te hacen infeliz también, ¿no? El texto de estudio se encuentra, les decía, en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Y vamos a leer algunos cuantos versículos. Y una de las características del Evangelio de San Juan es que muestran a Jesús de una manera inclusiva, ¿no? Una de las características que Jesús tenía en su ministerio era ser sumamente inclusivo, tratar de que todos se sientan recibidos por Él. Y esto es sumamente importante hoy en día, ¿no? Porque a veces nosotros es como que de alguna manera nos hemos transformado en sectarios, es decir, a este lo recibo porque es de mi país, a este lo recibo porque piensa igual que yo, a este lo recibo porque come la misma comida que como yo, a este lo recibo porque no tiene ciertas costumbres que son pecaminosas, ¿no? Y de alguna manera es como que vamos separando, vamos aislando a las personas, y no quiere decir aquí que nosotros cuando aceptamos a las personas debiéramos aceptarlos absolutamente a todos, indistintamente de cuál sea su conducta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en algunas de las comunidades que hoy podemos hablar aquí de aquellos que han caído en la drogadicción, aquellos que son alcohólicos, aquellos que usan piercing, aquellos que usan tatuajes, aquellos que han tomado la decisión de tomar una decisión sexual en su vida diferente. La iglesia adventista del séptimo día debiera ser una iglesia receptiva a esto. Ahora, lo que no quiere decir es que nosotros aceptemos la conducta que ellos están teniendo. Y que digamos, si nosotros te aceptamos de esta manera, entonces tú puedes continuar de la misma manera como venías viviendo hasta ahora. No. Si Jesús recibía a las personas, le decía, vete y no peques más. Y esa es la diferencia que nosotros debiéramos mostrar, es el amor de Cristo para recibir, pero la obra, permitir que ahora el Espíritu Santo pueda hacer la obra de transformación de esas personas para que comiencen a caminar y a vivir de una manera distinta. Y esa es la discusión que en muchas iglesias hay, y especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Y ustedes saben, y no el tema de esta noche no es esto, pero de alguna manera lo tocamos por el costado, podríamos decir, ¿no? Y hay muchas discusiones y hay comunidades que se levantan en cuanto a esto, y hay diferencia en las iglesias cuando decimos, no, la iglesia no acepta a todas las comunidades. La iglesia acepta a todas las comunidades. El problema es cuando nosotros comenzamos a aceptar las conductas inadecuadas de las personas. Y yo mencioné algunas aquí, pero tú puedes hablarnos de otras también, o algunos pecados que de pronto pueden llegar a estar ocultos, que son pecados de la misma manera que aquel que lo hace público. El pecado es exactamente igual, lo que pasa es la apertura a la sociedad que nosotros le damos. Simplemente esa es la única diferencia que hay. Entonces, pensar que Jesucristo era verdaderamente inclusivo en su predicación, ¿no? Y cuando Él recibía absolutamente a todos. Recibía al rico, recibía al pobre, recibía al hombre, recibía a la mujer, recibía a los adultos, recibía a los niños, recibía al que era conocedor de la Escritura, como los fariseos, como los sacerdotes, como los escribas. Los recibía a ellos, y recibía al que no tenía ningún tipo de conocimiento de la Escritura. Recibía al publicano, recibía...
Jesús recibía absolutamente a todos. Pero Jesús trabajaba en sus corazones para que esa persona ahora no continúe caminando de la misma manera, sino que tenga una transformación a partir de ese encuentro personal que tenían con Jesús. Y eso es lo que Jesús hace en aquella oportunidad con esta mujer del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, ¿no? Algunas características que nosotros podríamos destacar aquí de esta historia, ¿no? Lo primero que decimos que esta mujer era ¿qué cosa? Samaritana, ¿no? Y ustedes recuerdan la diferencia que había entre judíos y samaritanos, que provenían de la misma raíz, pero que se habían separado por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas también, y ya vamos a detenernos en algunas de esas cuestiones. Otra característica que podemos decir aquí que esta mujer era una mujer pobre. ¿Por qué podemos destacar esto aquí? Porque ella misma estaba haciendo la tarea de ir a buscar agua, ¿no? Entonces, obviamente quería decir que no tenía siervos que hicieran este trabajo. Solamente las personas que no tenían dinero, que eran pobres o de una condición social baja, eran las personas que no tenían siervos o personas que pudieran hacer este tipo de trabajo. Otra de las cosas que podemos decir es que era una persona de baja autoestima. ¿Por qué lo podemos decir a esto? Porque ella va al horario del mediodía, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, salía en ese horario. Entonces, como ella sabía esto, decía, no quería encontrarse con las personas, había cosas que la avergonzaban, había secretos ocultos que ella tenía, que pensaba de pronto que eran ocultos, pero que había mucha gente que conocía y sabía. Otra de las cosas que podemos decir es que era mujer, pensando en lo que era la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Donde la mujer no tenía ni voz ni voto absolutamente para nada. La mujer era como una especie de apéndice del hombre, nada más. Ni siquiera era contada cuando se hacía un conteo de personas. Fíjense a qué punto. Y hoy, gracias a Dios que las cosas han cambiado. Y ustedes podrían decir, gracias a Dios que nací en esta época. Porque en esta época, y a pesar de que se ha luchado mucho, la mujer tiene muchísimos más derechos que los que se tenía en aquel tiempo. Otra de las cosas que podemos decir es que esta mujer vivía una vida de pecado oculta, ¿no? Oculta para algunos, pública para otros. Ella pensaba que era oculta. Por las dudas no quería cruzarse absolutamente con nadie porque sabía que la gente le iba a comenzar a hacer preguntas, ¿no? Hace algunas semanas atrás conversaba con una señora de nuestra iglesia, una mujer de nuestra iglesia que está pasando por una situación de alejamiento de su esposo, de divorcio, ¿no? Y una de las cosas y hace ya algunas cuantas semanas que no está yendo a la iglesia. Entonces me comunicaba con ella y le preguntaba y me decía, pastor, no quiero ir porque la gente me va a comenzar a hacer preguntas. Y eso era lo que pasaba con esta mujer que no quería cruzarse absolutamente con nadie, por eso iba a ese horario del mediodía. En el horario del mediodía hace muchísimo calor, la gente no sale a buscar agua en ese horario, la gente va a buscar agua en la mañana temprano o en la tarde para ya tener para la noche y tener para los animales y tener para la cocina, pero difícilmente andaban en ese horario del mediodía cuando esta mujer va y se encuentra allí en el pozo de Jacob, en esta zona que era propiamente de los samaritanos, ¿no? Había una rivalidad entre judíos y samaritanos. Y es bien interesante que esa enemistad proviene de la división del reino mismo cuando se dividen Israel y Judá, ¿no? Israel por un lado, Judá por otro. El territorio de los israelitas fue conquistado por los asirios. Eso hizo que los asirios comiencen a introducir algunas costumbres paganas y que los israelitas ahora comenzaron a aceptar, ¿no? Y creencias también que ellos tenían. Ellos, por ejemplo, los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco de la Escritura. Ustedes recuerdan, aquí estamos en el Nuevo Testamento, o sea, en la época de Jesús no existía el Nuevo Testamento, no existía todavía escrito, solo estaba escrito el Antiguo Testamento, y los samaritanos solo aceptaban la porción del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia de Moisés. Ellos no aceptaban los demás libros del Antiguo Testamento.
El lugar del culto también había sido una causa de pelea interminable entre judíos y samaritanos. Los judíos los samaritanos, eran considerados por los judíos como la chusma, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Chavo del Ocho? ¿Sí? Cuando salía doña Florinda, ¿y qué le decía a Rondamón? No te juntes, le decía a Kiko, ¿no? No te juntes con esta chusma, ¿no? ¿Cuántos de ustedes miraban el Chavo del Ocho? ¿Cuántos lo miraban en blanco y negro? Decía, no, pastor, yo ya lo miraba en colores, ¿no? Yo lo miraba en blanco y negro, ¿no? Así que ahí más o menos pueden ir sacando la edad, ¿no? Los samaritanos eran considerados como la chusma para los judíos. Eran como, a pesar de que provenían de la misma raíz, habían sido hermanos, pero se habían separado, se habían dividido y ahora se odiaban a tal punto que no se podían ni ver siquiera y no podían hablar uno con otro. Decir, no, pero yo tengo un amigo. No, era prohibido tener un amigo samaritano. Era prohibido cruzarse con un samaritano y entrar en diálogo y hacerle un favor a un samaritano, ¿no? Por eso la historia que Jesús cuenta, la historia del buen samaritano, ¿no? Por eso era tan significativo. Uno podría pensar, pero bueno, no estaba haciendo absolutamente nada, solamente encontraba una persona que estaba allí al costado del camino, tirado porque había sido asaltado y lo ayuda. Por eso era cobraba un sentido exponencial el hecho de pensar en el samaritano ayudando a quien era su enemigo, que había sido su hermano en algún momento, pero que ahora era definidamente el enemigo. Entonces, esta era la rivalidad que existía entre ellos, ¿no? Cuando los judíos comienzan a reconstruir el templo, los samaritanos vienen y le ofrecen la ayuda. También decir, bueno, nosotros provenimos de la misma raíz, queremos ayudarlo a reconstruir el templo, y los judíos no aceptan ese ofrecimiento de parte de los samaritanos, y entonces los samaritanos ahora comienzan a construir su propio templo en el monte Gerizim alrededor del año 400 a.C., ¿no? Y los judíos vienen en el año 128 a.C. y destruyen ese templo. Fíjense, aún el lugar de adoración, el lugar del culto, era un punto de diferencia, ¿no? ¿Conocen ustedes alguna iglesia que se formó a partir de una división que hubo entre los hermanos? ¿Alguna pelea? Se pelearon los hermanos de esta iglesia y fueron y formaron otra iglesia. Iglesia adventista, los dos bajo la misma conferencia, hasta podría ser el mismo pastor, pero los hermanos están peleados entre sí. Conozco alguna por ahí, no voy a dar nombres, pero conozco alguna iglesia así, ¿no? ¿Cómo surge esa iglesia a partir de una pelea? ¿Es bueno ese surgimiento? No. Y esto es lo que había pasado entre judíos y samaritanos, ¿no? Dice el versículo 4 algo bien interesante que el apóstol Juan destaca aquí, ¿no? Dice, bueno, podemos leer el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice el versículo 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Saliendo de Judea se va para Galilea. Cuando uno, ya vamos a ver el mapa, ¿no? Para que vean lo interesante que es esto cuando nosotros entendemos los tiempos y los espacios de la Biblia. Dice el versículo 4, dice, y le era necesario a Jesús, le era necesario, ¿qué cosa? Pasar por Samaria. Quiero decirte que este detalle de lo que Juan menciona aquí no es un detalle menor. A veces cuando nosotros lo leemos así rápido, ¿no? Pero cuando uno profundiza en esto, decir, este detalle le era necesario, no es un detalle menor. Porque quiero decirte que para los judíos no le era necesario para nada pasar por Samaria. Ellos cuando iban de Jerusalén a la Alta Galilea, a la zona de Magdala, de Capernaum, de Tiberias, del mar de Galilea propiamente, daban toda una vuelta para no pasar, no caminar siquiera por territorio samaritano. Y se alargaban considerablemente. Cuando uno piensa de pronto en un camino desde Jerusalén hasta
La zona de Capernaum, por ejemplo, te puede llevar, si uno atraviesa exactamente la zona de los samaritanos, te puede llevar unos 40 kilómetros aproximadamente, ¿no? Que podríamos decir, con un día de camino, un día y medio de camino, un día de camino eran 27 kilómetros, así que con un día y medio de camino podían llegar sin problema. Pero para darse toda la vuelta se hacían más de 60, 70 kilómetros, tenían que dar toda una vuelta, o sea, casi podríamos decir casi el doble, ¿no? Así que 70 kilómetros, imagínense si podían caminar 27 kilómetros por día. Claro, no era lo mismo caminar 27 un día, 2 días, 3 días seguidos, ¿no? Y a veces las fuerzas iban bajando, entonces se caminaban menos el segundo o tercer día. Pero pongamos que por lo menos les llevaba de 3 a 4 días hacer ese recorrido. Y lo hacían de esa manera. Se daban toda una vuelta para llegar, miren, y aquí lo tengo, ¿no? Le era necesario. Dice, esta es la zona de Jerusalén, ¿sí? Aquí tenemos, esta zona propiamente es la zona de los samaritanos, donde sucede esta historia, ¿no? ¿Sí? Junto al pozo de Jacob, Sicar propiamente. Allí podemos, trazando esa línea roja, llegamos aproximadamente ahí cercano al mar de Galilea. Esta zona, aquí está Tiberias, ahí está Magdala, ahí está Capernaum, todo al costado del mar de Galilea, ¿no? Ahí está donde se produce la alimentación de los 5.000. De paso que el domingo vamos a estudiar acerca de la alimentación de los 5.000. ¿Algunos pensaban no estar el domingo? ¿Algunos pensaban no quedarse el domingo? Bueno, menos mal que se van a quedar, porque si no, mejor hubiera sido no estar hoy, porque el domingo vamos a ver un tema bien, bien interesante que tiene que ver con la alimentación de los 5.000. Así que, mire, toda esta región que está marcado en negro aquí, todo esto que está en negro era la vuelta que los judíos se tenían que dar cuando querían ir de Jerusalén a la zona de Galilea. Recorrer todo este lado, pasar incluso el Jordán, esta línea que ven aquí, un poquito más clarita, es el río Jordán. Aquí está el mar Mediterráneo, el mar Muerto, el mar Mediterráneo, y aquí tenemos el mar de Galilea. Entonces, o por este lado se daban una vuelta mucho más larga todavía, pero lo importante era no pasar por el territorio de la chusma. No juntarse con la chusma. Me acuerdo 2 hermanas de iglesia que tenía, en alguna iglesia que me tocó pastorear, que estaban peleadas entre sí. Eran 2 líderes, pero esas líderes, ¿vieron esas líderes que son líderes que la gente las sigue? Poderosas así, bueno, esas eran las 2. Y estaban peleadas entre sí. Peleadas, pero que me dijeron, no me pasó a mí, pero pasó con algún pastor anterior, que en una junta de iglesia se agarraron de los pelos así y el pastor intentaba separarla y no podían separarla, ¿no? Y vivían una de este lado de la calle, en la misma calle vivían, una de este lado y la otra enfrente. Y no se hablaban. Y cuando una estaba barriendo la vereda, porque en ese tiempo todavía se barría con escoba, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando barríamos la vereda, el sidewalk, o la barríamos con escoba, ¿no? Ahora ya venimos con la sopladora, ¿no? De paso mi esposa me regaló hace un tiempo el mejor regalo que me pudo hacer, ¿no? Pues si no me tocaba barrer con escoba. Y pasaban, una estaba barriendo así el sidewalk de su casa y la otra pasaba y miraba para otro lado, ni miraba, ¿no? Y lo mismo al revés. Pero dice el texto aquí que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario si para los judíos tenían prohibido pasar y ninguno siquiera atinaba a decir, no, tengo que ir más rápido, voy por acá? O sea, bajo ninguna circunstancia iban a cruzar por ese territorio. Pero Jesús sabía que había alguien así que tenía necesidad de él y que tenía que cambiar algunos conceptos en su vida, ¿no? Y entre ellos algunos conceptos que Jesús le fue diciendo a esta mujer, ¿no? Y entonces, algunos de los textos que podemos leer aquí, capítulo 4, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice el versículo 7. Y Jesús le dijo, dame de beber.
Jesús así, empezando a hablar con una desconocida, con una samaritana. La mujer samaritana sabía por su forma de hablar, sabía por su aspecto que él era judío. Y ahora ve que hay una contradicción, decir, ¿por qué? ¿Por qué este hombre me está hablando si yo soy samaritana y entre judío y samaritano no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra? Y si nos llegáramos a cruzar en algún lugar, es como que se ignoran, es como que no existe, ¿no? No existe, ¿no? Me acuerdo cuando éramos chicos, cuando éramos niños, nos decían nuestros compañeros, ¿no? Si quieres ignorar a alguien, mátalo con la indiferencia. Como que no existe. Mátalo con la indiferencia. Mátalo con la indiferencia. Y eso es lo que hacían entre judíos y samaritanos. Se mataban con la indiferencia. Es decir, los judíos pensaban que los samaritanos no existen, los samaritanos pensaban que los judíos no existen. Y eso era lo que pasaba. Y ahora viene esta mujer, se presenta allí en el pozo de Jacob, y ahora Jesús viene y le dice, dame de beber. Y entonces la mujer samaritana, dice el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Fíjense que hace, porque ella podría decir que soy samaritana, pero dice, soy samaritana, pero también soy mujer. Es muy difícil que hable un hombre con una mujer así públicamente en un lugar y en un lugar público como era ese lugar, el pozo de Jacob. Soy mujer y soy samaritana. Y entonces le respondió Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Y entonces aquí se presenta Jesús como el agua de vida, ¿no? Si nosotros pensamos en el agua, pensamos verdaderamente en vida, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? El cuerpo humano está compuesto 70% de agua. La escasez que hay hoy en día en el mundo entero, pero especialmente en Estados Unidos, por la falta de lluvia en diferentes estados, diferentes lugares, que se está notando la falta de agua y esto denota la falta de vida también que hay, porque los plantíos no crecen, los sembrados, todo lo que ustedes saben cuando hay escasez de agua. Pero ahora Jesús viene y le dice, mira, yo soy el agua de vida. Si tú conocieras quién es el que te está hablando, entonces tú le pedirías a él que te dé de beber de esa verdadera agua, ¿no? Y entonces ahora viene lo que nosotros conocemos como Jesús ahora comenzando a descubrir esos secretos que estaban ocultos. Y entonces dice el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿sí? Y entonces viene y le dice, ve y llama, versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido, y queda ahí. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, ¿no? Y entonces ahora Jesús lo que hace es sacarle y traerle a consideración y descubrir aquellos secretos que estaban ocultos. Esta mujer que se sentía rechazada, imagínense que los únicos que podían iniciar una carta de divorcio era el hombre. No hoy en día como la mujer de pronto, si sufre algo, si es golpeada, cualquier cosa también puede, y la mujer tiene derecho de iniciar una carta de divorcio. En aquella época era solamente el hombre el que tenía el poder de iniciar una carta de divorcio. Así que 5 veces esta mujer se había sentido rechazada por sus maridos. Y ahora el que tenía, o sea, sería un número ¿cuánto? 6. Número 6. Dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Ni siquiera sentía no sé si decir la compasión, ¿no? De casarse con ella y darle estima como mujer, porque solamente se aprovechaba de ella en el ámbito secreto, ¿no? En el ámbito sexual, obviamente. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido porque no estás casada, ¿no? Y entonces ella se siente descubierta por esto, ¿no?
y se produce lo que nosotros conocemos como un desvío de la atención, ¿sí? Y entonces comienzan a dialogar así con respecto a lo que Jesús entiende como el verdadero sentido del problema que esta mujer tenía. ¿Cuál era el problema que esta mujer tenía? Y Jesús trata de ir al fondo, trata de ir a lo más profundo de la consideración de esta mujer. Es decir, el problema que ella tenía es que se sentía una baja estima, el problema que ella tenía era que había tenido 5 maridos, el problema que ella tenía es que estaba viviendo una vida oculta y de pecado y por eso no quería mostrarse públicamente, pero había otras situaciones espirituales que hacía que ella, por ejemplo, no terminara de comprender verdaderamente la diferencia que había entre judíos y samaritanos, y lo que quiere hacer es intenta desviar la atención, y entonces por eso ella le dice allí en el versículo 11, que le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar el agua si tú dices, si alguien de pronto conociera verdaderamente el que le está diciendo, tú le pedirías que te dé ese agua de vida? Y entonces esta mujer que no estaba entendiendo el sentido espiritual que Jesús le estaba dando a sus palabras, le dice, mira, tú ni siquiera tienes con qué sacar y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor? Esta mujer trata de desviar ahora porque no estaba comprendiendo el sentido espiritual que Jesús le quería dar a sus palabras. Y entonces viene lo que conocemos así a partir del versículo 21 también, o versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque tú sabes lo que es mi vida, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, le dice, y entonces ahí trata de desviar la atención diciendo, mira, ustedes están peleando allí que el templo de Jerusalén, el templo que estaba ubicado sobre el monte Moria, es el verdadero templo, pero nosotros tenemos nuestro templo que es sobre el monte Gerizim, y nuestros padres adoraron aquí en este templo, ¿sí? Versículo 20, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella trata ahora de traer la cuestión y de desviar la atención, decir, Señor, mira, dejemos de hablar de mi vida personal, dejemos de hablar de mis actos secretos, de mis secretos avergonzantes, y trata de llevar ahora la atención de la discusión con Jesús al terreno espiritual entre judíos y samaritanos. Ustedes dicen que el templo es el de Jerusalén, pero nuestros padres adoraron aquí y yo considero que este es. Y Jesús le dice, mira, mujer, versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créanme, entonces ahora viene el terreno de Jesús diciéndole, mira, esto no es lo más importante de lo que tú estás pensando, creyendo. Lo importante no es donde tú adoras, donde los samaritanos adoran o donde los judíos adoran. Eso no es lo más importante de todo. Lo más importante es la limpieza de tu vida espiritual, de tu vida personal. Y entonces vienen así y Jesús le descubre los 2 problemas que esta mujer verdaderamente tenía. El primero tenía que ver con la autoestima. Y hermanos y amigos, cuando nosotros no tenemos una autoestima adecuada, cuando nosotros no nos amamos adecuadamente a nosotros mismos, y esto no es ser egoísta, ¿no? Es darnos a nosotros el lugar que nos corresponde y que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Y lo que Jesús está haciendo con esta mujer es darle el sentido a su autoestima adecuada. Y entonces el segundo punto tiene que ver con la aceptación del Mesías. Dice, vosotros adoráis, versículo 22, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, ¿qué cosa?
¿Qué le dice Jesús? Versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Ahí viene el punto principal, que es la aceptación que Jesús quiere que esta mujer tenga de Jesús como el Mesías. Capítulo 4, versículo 26. Yo soy el que habla contigo, ¿no? Hace algunos años estábamos trabajando en una ciudad de Argentina que se llama Reconquista, la ciudad de Reconquista, y yo no era pastor de esa iglesia, pero estaba trabajando en la conferencia en ese tiempo y estaba dando una semana de evangelismo allí en esta iglesia, en la iglesia de Reconquista. Y entonces un día uno de los ancianos de la iglesia me dice, el hermano Leonardo me dice: pastor, me gustaría que me acompañe a visitar a una señora que le estoy dando estudios bíblicos junto con mi esposa. Así que coordinamos la hora y fuimos junto con Leonardo, con su esposa, a visitar a Verónica. Llegamos a la casa de Verónica. Para entrar a la casa de Verónica había que pasar por un pasillo así al costado de un terreno. Adelante había una casa, al costado había un pasillo largo que pasaba toda la casa que estaba en el frente del terreno, y entonces había una pequeña casita allí atrás de todo, ¿no? Así que pasamos por ese lugar, llegamos a la casa de atrás, golpeamos las manos, ahí salió Verónica, una casita pequeña, humilde, ¿no? Y nos sentamos allá afuera, comenzamos a platicar con Verónica, con Leonardo, con su esposa, ¿no? Y entonces Verónica me dice: pastor, ¿le contó Leonardo la historia de mi vida? Y le digo: no, Leonardo verdaderamente no me había contado nada, así que le digo: no me contó nada, pero ¿qué es lo que tú tienes para contarme? Y entonces me dice: pastor, sabe que yo cuando nací, vivía con mis padres, con mi papá, con mi mamá. Los primeros años de vida fueron muy difíciles. Me decía: yo nunca me acuerdo haber recibido un abrazo, un beso, un te amo de parte de mi mamá, de parte de mi papá. Al contrario, las únicas palabras que yo me acuerdo de parte de ellos fueron: mira, tú no sirves para nada, tú eres una inútil, tú nunca vas a llegar a ningún lugar, nunca te quisimos tener, lo mejor hubiera sido que no hubieses nacido. Esas fueron las únicas palabras que yo me acuerdo haber recibido de parte de mis padres cuando era niña. Nunca un te quiero, nunca un abrazo, nunca un beso. Siempre me sentí rechazada por parte de ellos. Fui creciendo de esa manera desde que tengo uso de razón, siempre con el no sirves para nada, eres una inútil, nunca vas a llegar a ningún lugar, nosotros no te amamos, nunca te quisimos tener, fuiste un error de la vida, mejor hubiera sido que no hubieses nacido, ¿no? Imagínense una niña creciendo de esa manera, ¿no? Tal vez entre los que están aquí pueden haber pasado una experiencia como esa. Y si no, tal vez puedes conocer a alguien que haya pasado algo así, ¿no? Y me decía Verónica: pastor, yo siempre me crié de esa manera, ¿no? Así que cuando tuve la oportunidad en la adolescencia, conocí un muchacho, me escapé de mi casa, me fui porque no me sentía amada absolutamente por ninguno de mis dos padres. Me escapé, me fui a vivir con mi novio. Mi novio era alcohólico, cayó en las drogas también, comenzamos a consumir drogas los dos. Tuvimos nuestra hija, la hija mayor, que en ese momento tenía como 18 años. Pero esa fue nuestra vida, ¿no? Mi novio trabajaba para comprar drogas. De pronto el dealer de las drogas le dijo: mira, ¿por qué tú no empiezas en algún momento él no tenía dinero para comprar la droga, entonces el dealer le ofreció: mira, ¿por qué tú no empiezas a distribuir droga para mí? Porque ya que no tienes dinero, me puedes ayudar a distribuir y entonces yo te doy la droga para que ustedes tengan para consumir. Así que mi novio aceptó hacer eso, y claro, como no tenía mucha experiencia, a los 2 meses que empezó a hacer eso, cayó con la policía por comercializar drogas. Lo metieron preso, así que estaba preso ya hacía un buen tiempo. Y me dice: y hasta que llega el hermano Leonardo con su esposa y comenzamos a estudiar la Biblia,
Y entonces comienza a cambiar ahora mi perspectiva, mi cabeza, ¿no? Pero sigo sintiéndome rechazada. La casa que ustedes cruzaron adelante, que yo les conté que para llegar al terreno de la casa de ella, que estaba en el fondo, había que pasar una casa por el costado. La casa de allí adelante es la casa de mi mamá y ella a veces está barriendo el patio allí y yo paso por el costado y se podía ver hacia el patio, ¿no? Porque era tejido de alambre solamente, ¿no? Que dividía la casa de ese espacio, de ese pasillo. Yo puedo ver cuando mi mamá está barriendo allí y ella, cuando está barriendo así, yo paso, ella inmediatamente comienza a mirar para otro lado y me ignora totalmente, como que fuéramos dos desconocidas, totalmente. Hasta el día de hoy, ya grande, ya con hijos, mi madre sigue rechazándome y no siento el amor de ella, ¿no? Así que yo abrí la escritura y le digo, mira, Verónica, es una historia muy triste la que tú me cuentas. Y dirigí la mente y su atención al libro de Efesios capítulo 1, ¿no? Y quiero que podamos abrir la escritura en este capítulo 1 del libro de Efesios. Versículo 3, 4, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Bien fuerte, ¿qué dice? Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo le digo, Verónica, tu madre te puede haber dicho, tú fuiste un error, nunca te quisimos tener, mejor hubiera sido que no hubieses nacido, ¿no? Pero quiero decirte que si tú viniste a la existencia, si tú vives, si tú naciste en este mundo, no fue porque tu mamá quiso o porque tu mamá no quiso, porque fuiste un error o porque se equivocaron con la fecha. Bueno, no vamos a entrar en detalle en esto, ustedes saben. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que Dios quería que tú existieras. Y el Señor ya te conocía, el Señor sabía que tú ibas a venir a la existencia desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas aquellas cosas que tu madre te puede haber dicho no tienen absolutamente ningún sentido y son solamente palabras que ella dice nada más, pero no es lo que Dios piensa de ti. Miren, créanme que cuando nosotros leímos este texto en aquel momento, aquella tarde con Verónica, con Leonardo, con su esposa, los ojos y el rostro de Verónica se iluminaron. Aquella mujer que había estado con tantos años con ese peso sobre su corazón, decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vine yo a este mundo? Sentir vergüenza por lo que ella había hecho, sentir vergüenza por cómo ella se había conducido, sentir vergüenza en lo que había caído. Ahora el Señor que la estaba descubriendo, que el Señor la estaba llamando y que Él estaba descubriendo en la palabra de Dios a través del estudio de la Biblia, ahora ella estaba viniendo a la consideración y poniéndose a pensar, decir, entonces esto que mi madre me decía no era así. El Señor tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y si tú viniste a la existencia y si tú estás aquí esta noche es porque el Señor quería que tú estuvieras y porque el Señor nos ha declarado algo que tenemos que hacer. Hagan lo que Él les dice. Tuve el privilegio de bautizar a Verónica ese final de semana. Esto habrá sido como el martes o el miércoles de esa semana. Y pude bautizar a Verónica y a su hija mayor de 18 años aquel sábado al terminar esa campaña de evangelismo, ¿no? Amén. Una mujer que comienza ahora a vivir con una perspectiva porque el Señor le comienza a demostrar, decir, mira, lo que tu madre te puede haber dicho no es lo que yo pienso de ti. Porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos toma en lo más profundo o en lo más bajo en lo cual podemos estar y ahora comienza a transformar y comienza a cambiar. Y eso es lo que Jesús hizo aquella tarde, aquel mediodía, cuando
se encuentra con esta mujer samaritana. Mujer samaritana, pobre, con autoestima baja, con pecados ocultos, pero que merecía iniciar una vida diferente con Jesús. Y cuando ella ahora comienza a entender esto, decir, yo tengo que elevar mi autoestima porque no soy simplemente la mujer rechazada por 5 hombres, no soy la mujer que está viviendo una vida de pecado ahora oculto, sino que soy una hija de Dios. Y cuando ella ahora acepta al Mesías, al que estaba delante de ella, el Mesías es el que está delante de ti. Yo soy el que te está hablando. Y su vida comienza a cambiar a partir de aquel encuentro con Jesús. Capítulo 4, versículo 14, cuando Jesús habla de Él como el agua de vida, ¿no? Diciendo, mira, esta agua que está aquí del pozo de Jacob es un agua transitoria, es el agua que compramos en las botellas, ¿no? Es agua. Tienes sed, toma esa agua física, ¿no? Pero cuando tienes sed espiritual necesitas tomar del agua que es Jesús. Y Él les dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, ¿cuándo? Jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí quieren comenzar a beber verdaderamente de esa agua de vida que es Jesús? Puedo ver las manos de los que están aquí que quisieran decirle, Señor, yo quiero comenzar a beber de esa agua de vida verdadera. Entonces tú podrías decir, pastor, pero yo ya empecé a tomar, sí, pero esto es algo que tú tienes que renovarlo todos los días. Esto es algo de todos los días. No, pastor, yo soy adventista de 7ª generación, me dijo alguno por ahí, en algún momento. ¿Qué me viene a hablar a mí? Yo soy adventista de 7ª generación. Líder de iglesia. Esos que se ponen a pelear ahí con el pastor, ¿no? Va a venir a decir ¿usted cuántos años de adventista tiene? No importa, puedo tener un día, puedo tener un mes, puedo tener un año, puedo tener 7ª generación de adventista, pero si no permito que Cristo haga su obra verdaderamente de transformación en mi vida y comienzo a tomar de esta agua que es el agua verdadera que Jesús me da, de nada sirve. Y que me decía, pastor, yo soy 7ª generación de adventista, al poco tiempo dejó su esposa, abandonó sus niños, se fue con otra mujer, a los 2 o 3 meses con otra mujer y así sucesivamente. Y después lo vi como al cabo de 2, 3 años, aún el aspecto de su rostro había cambiado totalmente, porque cuando estamos con Cristo, nuestro rostro es de una manera, pero cuando estamos con el enemigo, el rostro es como el diablo, ¿no? ¿Quién quiere decirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero recibir de esa agua de vida hoy? ¿Te anima a ponerte de pie? El agua que salte para vida eterna. Practica la lectura de la Biblia todos los días. Lee los evangelios de Jesús. Lee la vida de Jesús. Medita en la vida de Jesús. No medites en aquellas palabras de otras personas. Medita en lo que el Señor quiere decirte a ti, porque tu experiencia es muy diferente a la de tu esposo, es muy diferente a la de tu esposa, es muy diferente a la de tus hijos. Comienza a pensar y a meditar en lo que Dios quiere decirte a ti personalmente. Y vas a ver cómo tu experiencia espiritual toma otro rumbo, otro sentido totalmente diferente. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias porque en esta noche hemos podido abrir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdadera. Señor, y gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y Señor, tú sabes, tú conoces de qué manera nosotros llegamos hasta este lugar. Señor, que tu palabra haya hecho una mella y una marca fundamental en cada uno de los corazones de los que estamos aquí.
Señor, tal vez tengamos cosas que necesitamos sacar de nuestro interior. Actos, pecados que nos avergüenzan, costumbres que nos avergüenzan, un pasado que nos avergüenza, pero ahora estamos en el presente, pero estamos proyectándonos hacia el futuro, que podamos dejar absolutamente todo aquello a los pies de la cruz de Jesús para permitirnos ser transformados por la obra poderosa que tú y tu Espíritu Santo, Señor, quieren hacer en nosotros. Amén, Señor, que los que estamos aquí en esta noche no salgamos de este lugar, de este salón, de la misma manera que como entramos. Que salgamos con la plena certeza y seguridad de que tú estás a nuestro lado y que tú eres el agua de vida que nos limpia y que nos sacia totalmente para que no tengamos sed jamás. Amén. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.